Bueno, estamos de vuelta haciendo cuarto intermedio hasta las 23:30 aquí por la televisión local, por LTV concretamente, y también estamos saliendo en regionnet.com.ar y en reconquistasf.com.ar. Bueno, el tema nacional o uno de los temas a nivel nacional, otro tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a los ricos. Tenemos algo preparado también para hablar acerca de ello, no hoy en cuarto intermedio, sino la semana que viene, cuando empiece a discutirse esto en el Congreso. Ahora, ¿cuál es el tema? La liberación o no liberación de los presos a partir de la pandemia, lo que en realidad surgió en provincia de Buenos Aires y que fue nacionalizado de alguna manera, medios de comunicación hegemónicos y nacionales en el medio de este proceso. Bueno, quien está en línea es Claudia Cesaroni. Con ella hemos hablado, no acá en cuarto intermedio, pero sí en La Grieta, sí en la radio. Es escritora, es abogada, es docente, conoce las cárceles como pocos en la República Argentina. Es más, estuvo en la reunión, estoy leyendo en estos momentos en Twitter la publicación que ha hecho del acta de la mesa de diálogo de la cárcel de Devoto, y es un gusto tenerla en línea. Claudia, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, Claudia, contanos, hace horas nada más estuviste en la cárcel de Devoto, esta cárcel que por momentos robó las cámaras y las pantallas de todo el país en el momento de este motín. Contanos un poco qué sucedió en esa reunión y cómo es una reunión de esas. Bueno, la de hoy fue la cuarta reunión que surgió a partir justamente de los hechos del 25 de abril. Yo prefiero no llamarlos motín porque en realidad de lo que se trató fue de un... Hola. Sí, te escucho. Está bueno que me digas que no hablemos de motín. Sí, yo por lo menos trato de no usar ese término porque en realidad el problema es que muchas veces las personas privadas de libertad intentan que se hagan oír sus reclamos, no lo logran, digamos, por medios no pacíficos, digamos, claro, que no generen algún tipo de conmoción, y tienen que llegar a esa visibilidad, sobre todo en un lugar como es Devoto, para que se los escuche un poco, ¿no? Para que se escuche sus demandas. En realidad, la problemática de las cárceles con relación a la pandemia, nosotros empezamos a plantearla a mediados de marzo, cuando empezó, digamos, la declaración de emergencia sanitaria. Y veníamos alertando de que había que hacer algo para que la situación de emergencia sanitaria que se había establecido para toda la sociedad se tradujera en un modo de abordar la problemática de la cárcel distinto, porque la cárcel es un territorio distinto a una escuela o a una fábrica o a nuestra vida cotidiana. Como eso no se escuchó, bueno, Devoto es una cárcel que genera mucha visibilidad porque está en la ciudad de Buenos Aires, porque los medios pueden llegar pronto. Y este hecho que generó cierta inquietud porque los presos se subieron a los techos. Yo quiero aclarar, nunca hubo ninguna persona tomada de rehén, de personal penitenciario, nunca se corrió riesgo de vida por parte del personal. Sí hay 2 detenidos heridos, aparentemente casi diríamos con seguridad con balas de plomo. Eso está en plena investigación judicial porque obviamente es un delito grave, y bueno, producto como un modo de frenar esa situación que podía escalar en situaciones más violentas, se conformó una mesa de diálogo el mismo viernes que tuvo continuidad al día siguiente y luego con 2 reuniones más. La de hoy fue una en la que estaban el Poder Ejecutivo Nacional, representado por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto, el director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, y una serie de actores, actrices, que tienen que ver con la temática. La Procuración Penitenciaria, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que es el mecanismo local de prevención de la tortura, la Defensoría General de la Nación, jueces, muy poquitos, pero hay que nombrarlos, ¿no? Hoy estuvo la jueza de ejecución Vilma Biseglia y el juez de la Cámara de Casación Nacional,
Daniel Morín, y la segunda reunión estuvo el juez federal de la Cámara de Casación Federal, Gustavo Hornos, y por parte de los detenidos, sus delegados de los pabellones, sus representantes, y estuvimos 3 personas que formamos parte de organizaciones y que somos personas de confianza de los presos, no para representarlos, sino para acompañarlos en su reclamo. Ajá. Andrea Casamento, que es de la Asociación de Familiares, Matías Isequilia, que es del Sindicato Único de Trabajadores de Personas Privadas de Libertad, y yo, que integró el CEPOC, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y que además soy querellante en la causa por la masacre en el pabellón séptimo, que sucedió en plena dictadura. Y para mí esto es importante, porque en estos días he escuchado gente que dice, ¿cómo se van a sentar a negociar con delincuentes? Claro, tal cual. Y yo... Exacto, ¿no? Y yo creo que es muy importante sentarse a dialogar siempre, con el objetivo de evitar más conflicto, más violencia, más daño. Y siento que eso se logró, porque el acta, si ustedes ven el acta que yo acabo subí, que están subiendo otras personas que participaron, en ese acta se dice expresamente que se da por terminado el conflicto. Esto en una cárcel es muy importante, porque además este acuerdo no es solo para Devoto, es para todo el ámbito federal. Si bien se firmó con los delegados de la cárcel de Devoto, la idea es que abarque a todos los presos de todo el sistema federal, que son unos 13.000, y están por todo el país. Se termina el conflicto y nos sentamos a trabajar, como ya se empezó a trabajar desde el mismo 27, 28 de abril, digamos, al lunes siguiente a que empezó el conflicto. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es lo que se acordó? En realidad lo que se acordó es que las áreas del Poder Ejecutivo que tienen incidencia en la vida de las cárceles, que son el Servicio Penitenciario Federal, cuando elabora los informes que le llegan a los jueces para que tomen sus decisiones, que eso se hiciera con mayor celeridad, porque eso es algo que a veces tarda mucho y tarda un tiempo que dilata todas las posibilidades de acceder a derechos, a libertades o arrestos domiciliarios. Eso no es para influir en los jueces, es simplemente usted necesita tomar una decisión, usted es un juez, tiene que tomar una decisión sobre una libertad o un arresto domiciliario. Usted necesita material. ¿Quién le va a dar ese material? El servicio penitenciario. Le tiene que mandar los informes, el informe médico, si esta persona tiene sanciones, si no las tiene, si tiene un domicilio acreditado, si no lo tiene. Todo eso usted no lo puede ir a averiguar usted como juez, Claudia, lo tiene que mandar al servicio. Vos conocés, vos conocés las cárceles de adentro, no solo la de Devoto. A partir de esto que se ha desatado en materia de la pandemia y el COVID, donde, bueno, hay que decirlo, porque por ahí en algunos lugares no se decía concretamente esto y se planteaba como que era una medida pura y exclusivamente de la Argentina, y es más, que venía de Alberto Fernández, de la cuestión política, la decisión de... Claro, hay que sacar presos porque si no la situación se puede complicar en materia de la pandemia. Primer punto, son recomendaciones que vienen de organismos internacionales y que algunos otros países ya las han tomado, digamos. Y la Argentina está en medio de esta situación. Ahora yo te pregunto, ¿es efectivamente así, digamos, si entra el COVID, si entra la pandemia en una cárcel como la de Devoto en este caso, la situación va a estar desbordada? Mirá, mientras hoy estábamos en plena reunión, me llegó un mensaje de alguien que me copiaba una nota de Estados Unidos en la que se decía que en una cárcel de Luisiana, sobre 195 detenidos, 192 habían dado positivo para COVID. De 195 ¿Por qué a 122? Casi todos. ¿Por qué alguien podría suponer? ¿Cómo? Claro, casi todos, sí. Perdón. Todos, así. ¿Por qué alguien podría suponer que eso pasa en Estados Unidos y que no podría pasar en Argentina? O sea, ¿por qué alguien puede suponer que puede haber gente que se empieza a contagiar en un hospital o en un geriátrico y eso no va a pasar en una cárcel? O sea, es absurdo pensar eso. Entonces, lo que hay que hacer, y eso se está haciendo en todo el mundo, el otro día lo escuchaba a Zaffaroni decir, no se enojen con nosotros, enójense con las
Naciones Unidas, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con todos los países que liberaron presos de a miles. Es ridículo, o sea, plantearlo como una cuestión, una decisión de Alberto, de Cristina, de las milicias de la Cámpora o pavadas por el estilo, es obviamente una utilización berreta, miserable, infame de un tema que es puramente sanitario y de derechos. O sea, acá lo que se está discutiendo es de qué manera la problemática sanitaria que afecta a todo nuestro país, como afecta a todos los países del mundo, se traduce al interior del universo del encierro. No solo las cárceles, porque también hay que pensar en los institutos de menores, en los neuropsiquiátricos, en los lugares de atención para adictos. Bueno, y la manera para pensar eso, ¿cuál es? Abrir las puertas de las cárceles y que salgan de a miles las personas. No, nadie pide eso, ni siquiera los propios presos, que son infinitamente más sensatos que toda la gente que opina todas esas cosas, sino lo que se plantea es, como se ha hecho también y en todo el mundo y como ha recomendado la Comisión Interamericana, que se empiece a sacar a la gente que está en riesgo de vida porque tiene alguna condición física que la pone en riesgo, o porque es mayor de 60, o porque tiene diabetes o problemas respiratorios o lo que fuera. Las personas que están ya para la libertad condicional o asistida, o sea que ya cumplieron una parte de la condena y legalmente les corresponde la libertad. Las personas que hace más de 2 años que están con prisión preventiva, porque esas personas son jurídicamente inocentes. ¿Por qué tiene que estar privado de libertad en una situación normal, una persona que es inocente más de 2 años esperando juicio, mucho menos en una situación de crisis como esta? Y por último, las personas que tienen condenas muy cortas, condenas menores de 3 años, o sea que han cometido delitos leves, que no pueden generar esa especie de escándalo social, como si se estuviera alargando a monstruos que van a salir a depredar. Bueno, claro, es que ahí se planteó también la cuestión sobre los homicidas y los violadores. Se apuntó un poco bastante ahí, ¿no? En base a lo que vos me estabas diciendo, esto del monstruo, el homicida y el violador, digamos, fundamentalmente. Y ahí cuando vos hablabas del tema de los derechos, ¿qué respuesta le das a... Te sentás en una mesa de debate, en la que sea, me imagino que debes tener una tras de otra, por el lugar que ocupás desde hace muchísimos años, y te dicen, bueno, claro, y vos defendés los derechos, en este caso, de los choros, de los asesinos y demás, y el derecho de la víctima... Porque ahí se planteó un poco este debate. A mí me encanta ese debate. Primero porque me gusta tratar de pensar con la persona que me dice eso, que una persona privada de libertad se puede transformar también en víctima de violaciones gravísimas de sus derechos, como por ejemplo si se la somete a tortura o se la deja morir en la cárcel porque no se la atiende como corresponde. Entonces por ahí una persona, uno dice, sí, es un chorro, robó un celular. Ajá. Muy bien, va preso. Y después lo que se hace con él es un delito infinitamente más grave que robar un celular, como es hacerle perder la vida, ¿no? En esa escala, yo creo que también hay que mirar la escala de daño que se provoca a una persona. Segundo, la víctima tiene derecho a que se investigue el delito que la afectó, se encuentra el culpable, se le aplique una condena y esa condena sea cumplida en los términos de la legalidad de cada país. Y después tiene derecho a que si esa persona que fue su victimaria cumple su condena o cumple para llegar a la libertad condicional o sale en arresto domiciliario porque tiene alguna situación física, tiene derecho a sentirse segura. ¿Cómo se garantiza que la víctima se sienta segura? De múltiples modos. Puede, por ejemplo, obligarse a la persona que está presa que no viva en determinado radio cerca de la víctima. Puede imponérsele una pulsera electrónica. Puede ponérsele un policía en la puerta. No sé, eso lo determina el juez y el, digamos, por ejemplo, el municipio donde vive la persona, ¿no? Puede decir, bueno, mira, nosotros, como queremos que te sientas segura, vamos a tomar estas medidas. Te vamos a poner una consigna en la puerta, le vamos a poner una consigna a él, le vamos a poner una pulsera, a vos te vamos a dar un botón antipánico por si alguna vez
se escapa y lo ve, bueno, lo que fuere. Una cámara en la puerta, ¿no? Tenemos todo nuestro país lleno de cámaras. Sí. Bueno, le metes una cámara enfrente para ver que la persona no sale. Hay muchas maneras de garantizar los derechos de la víctima. Lo que no... Sí. Lo que no, perdón, Claudia. No. Lo que digo es que garantizar los derechos de la víctima no puede significar violar los derechos del imputado. Claro, estamos de acuerdo. Eso. El tema es que ahí, por ejemplo, se plantea, bueno, me decís lo de las pulseras, y no hay pulseras para los que, ¿viste? Porque se planteó también esto, después viene la cuestión de los recursos. Y hay policías que, ¿viste? Por ejemplo, acá en Reconquista hemos hablado con la Fiscalía y demás acerca, sobre todo, de los casos de violencia de género. Y el mismo fiscal nos ha dicho, acá todavía nosotros no tenemos ninguna pulsera, tobillera, electrónica acá, no tenemos ninguna. Bueno, ¿cuánto cuesta una tobillera? O sea, también, porque a mí me parece que a veces es como si no hubiera ganas, es más fácil como la idea como de esconder, a mi municipio no me mandes al chorro, no me mandes al... Bueno, pero ¿sabes qué pasa? La gente alguna vez va a salir de la cárcel, porque por suerte en nuestro país no hay pena de muerte. Entonces, suponete que no sale ahora una persona que tiene una condena a 6 años, le faltan 2, bueno, listo, ahora no sale, dentro de 2 años va a salir. Y va a salir sin tobillera, sin nada, porque ya cumplió la pena, ya la agotó. Y yo te diría que es mejor que esa persona no salga habiendo estado todo el tiempo encerrada y recién sale cuando termina la pena, porque ese impacto de la salida en libertad sin haber pisado nunca la calle es peor que si va de a poco saliendo, vuelve. Si se lo va haciendo gradual. Ese es el sentido. Claro, ese es el sentido cuando nuestra ley de ejecución era una ley más o menos progresista, y no te estoy hablando de una ley que haya hecho Zaffaroni, es una ley de la época del menemismo, la ley de ejecución de la pena argentina es del año 96. Sí. Y en realidad copia casi totalmente las leyes de Italia y de España, o sea, no es ninguna cosa que se descubrió la pólvora la República Argentina. Está basada en la idea de que las personas cumplen una pena y que hay algo que se llama progresividad de la pena, que hace que las personas puedan aspirar, si cumplen determinados requisitos dentro de la cárcel, a avanzar en esa progresividad y volver a la sociedad, digamos, antes de cumplir todo el monto de pena. Porque la gente también tiene que tratar de entender que pasar 5, 10, 15 años en la cárcel, en las condiciones, sobre todo en que están las cárceles en nuestro país, es pasar días, semanas, años de un suplicio, ¿no? De algo que a veces se parece mucho a la tortura, porque tortura no es nada más que te picaneen. Tortura también es vivir en condiciones infrahumanas. Y en las cárceles... Entonces eso no le conviene a nadie. Ajá. Claudia, la última que te hago cortita, lamentablemente no tengo más tiempo, pero la vamos a seguir, por supuesto, en la radio. No, ya sé por eso y nos gusta escuchar. Escuchá, ¿qué crees que, de manera sintética, qué crees que hay también detrás de todo esto que se generó, digamos? ¿Qué hay? Y un intento obvio de utilización política por la parte, digamos, más nefasta de la oposición asociada con algunos medios de comunicación. Mañana va a haber un cacerolazo contra el comunismo, creo, ¿no? O sea, como un delirio, ¿no? O si no es misma, son los violadores liberados, o si no es el comunismo. Me parece que es evidente la utilización mediática y política para conseguir socavar la autoridad presidencial y del gobierno que asumió hace 4 meses en el marco de una crisis impensada para todos. Claudia, gracias por atendernos. Un gusto, como siempre, charlar con vos. Bueno, muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Que sigas bien. Chau, chau. Allí estaba Claudia Cesaroni dialogando con nosotros en un tema, bueno, que da para largo, por supuesto, pero no es mucho el tiempo que tenemos y todavía nos queda hablar de los alquileres y nos quedan 2 pausas. Pausa y venimos.